con un factor, niveles y tratamiento. Sí, maestra, yo sí me acuerdo. Adelante. Un factor es la variable de interés a la que se le van a estudiar los efectos y se le busca la variable. Y el nivel son los diferentes valores que se le van a asignar a cada uno de los factores. Ok. Y el tratamiento es la combinación de niveles, me parece, de todos los mismos factores. Ok, es la combinación de todos los factores en todos los niveles. Bien. Cuando hablamos de un diseño completamente al azar, bueno, me permite comparar tratamientos y en un diseño de bloques, ¿cuántos factores tenemos? Dos, muy bien, Luz. Tenemos dos factores, solamente que uno es incorporado como un factor de bloqueo, pero tenemos lo que son los tratamientos o mi primer factor y el segundo factor como factor de bloqueo. Bien, ahora en ese sentido vamos a comenzar el tema del día de hoy. Vamos a continuar con la segunda unidad, que son diseños experimentales. El objetivo es que ustedes aprendan a identificar y manejar algunos de ellos. Hasta ahorita, pues ya vimos el diseño completamente al azar. Vimos también qué es lo que podemos realizar, ya que hemos identificado alguna diferencia en nuestros tratamientos. Vimos diseños de bloques completamente al azar. Vimos diseños de cuadro latino y grecolatino y análisis de covarianza. El día de hoy vamos a empezar con diseños factoriales. Además, vamos a ver diseños fraccionados, diseños de parcelas divididas y estadística no paramétrica. Bien, ¿qué es un diseño factorial? Pues ahora en un diseño factorial o un diseño factorial va a permitir el estudio de dos o más factores. ¿Cuál va a ser la diferencia, por decir, en comparación con el diseño de bloques? Bueno, si recuerdan, en un diseño de bloques, aunque es un diseño factorial, estoy considerando dos factores, pero uno de ellos interviene como un factor de bloqueo. Uno de los supuestos que se debe de cumplir es que no existe interacción entre los tratamientos y el factor de bloqueo. Ahora bien, en un diseño factorial, la diferencia es que me va a permitir también estudiar las interacciones. Un diseño factorial, entonces, me permite tanto el estudio individual, es decir, el estudio de cada uno de los factores, como el estudio de las interacciones. Todas las corridas en un diseño factorial nuevamente se van a ejecutar de manera aleatoria. Entonces, bueno, vamos a poder tener factores cualitativos o factores cuantitativos. Cuando hablamos de un factor cuantitativo, no quiere decir que vamos a ir midiendo cómo varía el valor de ese factor cuantitativo, sino que se van a fijar valores, es decir, se van a fijar esos niveles, pero mi factor puede ser medido. La matriz diseño, pues va a seguir siendo nuevamente ese conjunto ahora de puntos experimentales, el conjunto de tratamientos,
que pueden formarse considerando todas las combinaciones posibles. Por lo tanto, ¿cuántos tratamientos vamos a tener? Bueno, la cantidad de tratamientos pues va a depender de la cantidad de niveles que se tengan en los factores. Por ejemplo, cuando hablamos de dos factores con A y B niveles respectivamente, pues vamos a tener A por B combinaciones posibles o cantidad de tratamientos. Por ejemplo, bueno, la manera general de cómo podemos representar estos conjuntos de tratamientos parte desde un cuadrado o un rectángulo y nos auxiliamos de cubos. En el primer ejemplo tenemos un diseño factorial 4×3. ¿Qué quiere decir esto 4×3? ¿O qué se imaginan que quiere decir esta nomenclatura? ¿De 4 niveles y 3 factores? Y vas bien, 4 niveles. 4 niveles en un factor. Y 3 niveles en el segundo factor. Entonces tengo 4 niveles en un primer factor y 3 niveles en un segundo factor. En total, bueno, además 4×3 pues va a dar 12. Por lo tanto, voy a tener 12 tratamientos. En un diseño 2×2, ¿qué quiere decir? Que tengo 2 factores y cada uno de ellos con 2 niveles. Y así me puedo ir generando más, incluyendo, perdón, más factores. Y bueno, en este caso en especial, tanto este como los dos de acá abajo, bueno, siguen siendo diseños factoriales, pero con 3, 4 y 5 factores, pero todos ellos con 2 niveles. Entonces, lo complejo que se pueda volver este tipo de diseños, pues tiene que ver con la cantidad de factores y la cantidad de niveles de cada uno. Bueno, primero mencionarles, cuando tenemos una forma como la que observan en la primera imagen, en ocasiones se le llama diseño factorial rectangular. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo sí, profe, Yo no lo entendí muy bien. A ver, permítanme porque no puedo ver quién me habla. A ver, adelante, es que no puedo visualizar quién habló, entonces por favor, adelante. Cuando explicó, profe, lo del diseño 4×3, dijo que 4 son los factores y 3 son los tratamientos o algo así. No. En este 4×3 quiere decir que tengo 2 niveles, dos factores. El primero con 4 niveles y el segundo con 3 niveles. 4×3 son 12, entonces tengo 12 tratamientos. ¿Sí? Sí, profe, ya lo entendí, me había confundido. Ok. ¿Quién más? Ahora sí puede, si quieren levante la mano, ya puedo visualizar.
profa, Sí, adelante, Cristian. a la hora de realizar el diseño, ¿por qué los está haciendo como cubos? Ahí estoy un poco confundido. Ah, ok. Lo que pasa que esta forma de representarlos te permite determinar cuántos tratamientos tienes y en qué, ¿cómo decirlo? Y en qué niveles, ¿ok? ¿Qué quiere decir por decir? Bueno, en este caso, el más fácil, que lo vamos a ver en la siguiente clase más a detalle, los tratamientos 2 a la K. Pero, ¿qué quiere decir esto? En este mismo, bueno, parten de la primera imagen, tenemos 4 por 3, ¿sí? Entonces tenemos 12 tratamientos. En este primero no hay duda antes para... ¿Sí? ¿Qué quiere decir 4 por 3? Que voy a tener primero dos ejes, el X y el Y. En el X voy a tener 4 tratamientos y en el Y voy a tener 4 niveles y 3 niveles. Entonces, en total, yo podría generar 12 tratamientos, ¿sí? Si tengo 4 niveles y en uno y 3 niveles en otro, recuerden que tratamientos son todas las combinaciones posibles. Entonces tiene que ser el nivel 1 y 1, 1 y 1, 2 y 1, 3 y 1, 4 y 1 y así sucesivamente. Si ustedes, a ver, permítanme. Ay. Permítanme tantito.
profe, sigue ahí. Tantito, ya casi acabo. Ok. En el primer caso, okay. En este tenemos 2 factores con 4 y 3 niveles. ¿Cómo lo habíamos estado visualizando? Recuerden que cada uno de los tratamientos son todas las combinaciones posibles. Entonces tengo mi primer factor, en este caso podría ser temperatura, podría ser cualquier otro, pero tengo 4 niveles en mi primer factor y tengo 3 niveles en el segundo factor. Entonces, como tengo todas las combinaciones posibles, voy a tener en total 12 tratamientos. ¿A qué se refiere cada uno de estos puntitos? A cada uno de estos tratamientos, ¿sí? En la combinación. Es decir, aquí, si tenemos el nivel 2 en el primero y el nivel 3 en el segundo, ¿qué quiere decir? Que tengo el nivel 2 en el primero y el nivel 3 en el segundo. Bueno, que voy a tener este tratamiento. Lo que pasa que, bueno, vamos a ver más adelante cómo a cada uno de estos puntitos les podemos ir asignando valores, que será nuestra variable respuesta. Ahora bien, lo que preguntabas, Cristian, en este caso del cubo, pueden ser cubos, pueden ser rectangulares. Aquí puedo tener otro como pegado, aquí digamos como simétrico este lado, que quiere decir que tendríamos entonces 3 niveles aquí. A ver si los tengo por acá. ¿Cómo es esto? Sería algo así. Aquí tengo 3 niveles. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos puntitos se refiere a una combinación de los niveles. ¿Sí? Entonces, por decir, aquí tenemos 3 factores, pero cada uno con 2 niveles. Entonces, vamos a tener mi primer factor con 2 niveles, el segundo factor con 2 niveles, el tercer factor igual con 2 niveles, y vamos a tener en este caso en total 8 tratamientos. Cada uno de estos puntitos hace referencia a una combinación en los niveles. Es decir, si yo aquí en el eje de las X
tengo mi primer factor en el eje de las Y, tengo mi segundo factor y en el eje de las Z tengo mi tercer factor, estoy indicando que tiene el eje de las X, primer nivel, segundo nivel. En el eje de las Y, primer nivel, segundo nivel. Y en el eje de las Z, primer nivel y tercer nivel. Y esto, bueno, lo podríamos ir replicando para más factores. ¿Sí queda ya más claro, Cristian? ¿Qué cree, profa? Que todavía me siento confundido. O sea, no sigo sin entender bien. Ok, a ver. ¿Estás en un espacio más o menos cuadrado? Sí, profe, en mi cuarto se podría decir. Ok. Bueno, imagínate que te pones o ponte en un... Si me alcanzas a escuchar y te levantas, estaría mejor. ¿Tu cuarto cuántas dimensiones tiene? Bueno, primero, si tú no lo ¿Tres? ves, 3, exactamente. Si tú ves nada más el piso, vas a tener 2 dimensiones, la X y la Y. ¿Ok? Ahora visualízate en una esquina. Tú en esa esquina, o la que consideres como el origen, como donde tengan los 2 o 3 interceptos, ¿ok? Tú ahí vas a tener el primer nivel de tu primer factor, el primer nivel del factor 1 y el primer nivel del factor 2. ¿Qué quiere decir? Si tú te pones en una esquina, una de tus paredes va a ser el primer factor. La otra pared va a ser el segundo factor. Cada una de las esquinas o la esquina que sigue será el segundo nivel de ese factor. ¿Sí? Pero si eso es si nada más tú lo ves en el piso. Ahora, si tú agregas otro factor, tendrías que agregar la altura de tu cuarto. Cada una de las esquinas es una combinación de los niveles. Vas a tener, si tú estás en la primera esquina abajo, ¿qué quiere decir? Que estás en el primer nivel del factor 1, del factor 2 y del factor 3. Si tú estás en esa misma esquina, pero arriba, quiere decir que vas a tener el factor 1 en el primer nivel, el factor sería el factor 1 de tu segundo nivel, pero, perdón, el segundo nivel en tu factor 2, pero vas a estar en en el nivel 2 del tercer factor. ¿Por qué? Porque ya estás hacia arriba. ¿Queda claro? O déjame ir a buscar algo. ¿Sí, Cristian? Creo que ya me quedó un poco más claro, profa. Se podría decir que como cada línea que conforma al cubo es un factor, no, un nivel, y cuando intersectan tres en un vértice es un factor. No, no. Espérame, deja buscar cosa.
Imagínate esto. ¿Sí me alcanzas a ver, Cristian? ¿Sí? Es una... Sí, profe. Sí. Es una cajita, ¿sale? Aquí vamos a tener en toda esta línea. Uy, no se ve el rojo. Es que creo que hace mucha luz. Voy a buscar otro color porque este no está. Ok, tú aquí, es que la luz no me ayuda mucho, que digamos. Voy a tener el mismo. Sí, para que se pueda ver. Okay. Creo que ya se alcanza a ver mejor. Tú en esta línea tienes, tienes un factor de aquí a acá. ¿Cuántos niveles tienes? Tienes 1 y tienes 2. El primero es la arista de abajo y el segundo es lo de acá. El segundo, ¿ok? Este es tu nivel 2. Este es tu factor A. Okay. ¿Sí? Ahora, tú tienes otro factor aquí. Tu factor B. Aquí vas a tener un nivel y acá vas a tener otro nivel. Tienes el nivel 1 y el nivel 2. Entonces tú tienes aquí nivel 1, nivel 2. Tienes nivel 1 de A, nivel 2 de A. Pero ya combinando el A con el B, tú acá tienes el segundo nivel en A, pero ¿qué nivel le corresponde en B? El 2. El primero. El primero. ¿Sí? Porque acá, ay, ¿sí se alcanza a ver? Este es 1 y este es 2. Bueno, lo van a ver al revés, me parece. Entonces, esta línea sigue en B. Si tú la giras y pasamos B acá, tú vas a tener 1 y 2. Entonces, aquí vas a tener el nivel 1 en B, pero vas a tener el nivel 2 de A. Ahora, si esto mismo tú lo trasladas, pero ahora con otro factor, ¿qué quiere decir eso? Que en este eje tú vas a tener o vas a poder representar, más bien, un tercer factor. Vas a tener primer nivel, segundo nivel, pero ahora de tu factor C. ¿Sí? Entonces tienes nivel 1, nivel 2 de este tercer factor. Nivel 1, nivel 2 del segundo factor. Del primer factor nivel 1, nivel 2 del segundo factor. Cada una de estas puntas, cada una de las aristas, te va a representar una combinación de los niveles en los factores. Si tú tienes más niveles, o sea, más de 2, pues tú tendrías que tener aquí puntitos en medio. Bueno, puntitos en medio, otra cajita acá, ¿no? Que te van a estar representando cada uno de esos niveles. Es decir, cada uno de los factores los tendríamos que ir representando con cada uno de los ejes.
y ir agregando puntos que sería cada uno de los niveles. ¿Sí queda más claro? Sí, profe, yo sí te entendí bien. ¿Sí? ¿Cristian? Sí, profe, ya creo que como que lo entendí mejor. Ok. Si no, agarro una cajita igual así y visualízalo. En un eje designa el factor 1, en el segundo eje el factor 2 y en el tercer eje el factor 3. Maestra, Sí, entonces si usted a esa cajita le pusiera otra encima, sería de si le pusiéramos otra 4, encima, 2 por 2 por 4, a ver, creo que se puede, de hecho, generar. no, por 3. Maestra, A ver, ahí tantito, atendiendo lo que menciona Tere, si tú tuvieras otra cajita, tendrías un nivel, 1, 2 niveles en A, 1 y 2 niveles en B, y tendrías 1, 2 y 3 niveles en C. Sí, ¿Sí? Gracias, maestra. Afortunadamente se traía una cajita adentro. Adelante, creo que fue Jorge. sí, entonces, bueno, en ese último modelo que presentó, si nos vamos a la esquina superior derecha, se podría decir que es el tratamiento 2, 1, 2. A ver, permíteme tantito. Ay, tantito. ¿Cuál, perdón? ¿De este? ¿O el de la caja? Bueno, en la Ujú. esquina derecha superior de la cara de enfrente. En este Ajá. Podríamos tendrías, decir que es el ajá, tratamiento 2, 1, 2. 2, 1, 2, exactamente. Ah, ok. Y es Gracias. decir, tu nivel 2 en A, ay, ¿sí? Tu nivel 2 en A, tu nivel 1 en B y el nivel 2 en C. ¿Ok? Entonces, estos diseños factoriales o un diseño factorial permite estudiar más de bueno, 2 o más factores, pero además las interacciones entre ellos. Ahorita a lo mejor ya con el ejemplo y van a poder visualizar unas gráficas y ya les queda un poquito más claro. Muy bien. Okay. Bien, el diseño factorial más simple, pues es aquel que únicamente considera 2 factores, mi factor A y mi factor B. Como ya les mencionaba, con A y B niveles respectivamente, este sería como la matriz diseño. Pero ahora, ¿cuál va a ser la diferencia a comparación del que vimos anteriormente? Que bueno, que ahora las repeticiones van a corresponder pues a cada una de estas combinaciones. Puede ser que ustedes encuentren la información así como se observa aquí, o puede ser... ¿Dónde está?
está en el Excel, que sería algo así. O bien ustedes la podrían ordenar de esta manera, ¿sí? No importa, simplemente tiene que quedar claro que a qué tratamiento corresponde cada una de estas observaciones. En este caso tenemos igual 3 repeticiones, tenemos 4 niveles en el factor A, 3 niveles en el factor B. Y bueno, cada una de las corridas, cada uno de los tratamientos, pues se va a correr igual de manera aleatoria. Por ejemplo, si tienen 3 y 3 niveles y 3 repeticiones, ¿cuántas corridas experimentales van a tener? ¿Puedes repetirme? 3 niveles en A, 3 niveles en A y 3 niveles en B, ¿cuántos tratamientos les generan? 9. 9. Ahora, si quieren 3 repeticiones para cada tratamiento, ¿cuántas corridas experimentales tendrían? 27. 27, muy bien. Esas 27 las tienen que asignar de manera aleatoria. Y en total van a tener n minúscula, que sería el número de repeticiones, por A por B, observaciones o corridas. Ahora bien, ¿cuál es el modelo para un diseño, en este caso factorial, con solo 2 factores? Pues van a tener que la variable de respuesta esté en función de la media global más el efecto de A, más el efecto de B o del primero y el segundo factor, más la interacción. ¿Sí? En un diseño de bloques, ¿qué es lo que tenían? Esta parte, esto, esto y el error. No tenían esta parte de la interacción. Es el cambio que hay con un modelo de bloques y un diseño factorial. En un diseño factorial también puedo estudiar la interacción entre uno u otro factor, bueno, entre los factores. Ahora bien, de acuerdo a lo que están observando en la pantalla, ¿cuántas fuentes de variación tienen? 4. Muy bien. El factor A, el factor B, la interacción y el error. ¿Cuántos juegos de hipótesis tienen de probar? 3. 3. Muy bien. Para A, para B y para la interacción. Ahora no solo vamos a hablar de los efectos, ¿cómo se dice? Principales, que sería A y B, sino también de sus interacciones. En este caso, como estamos hablando de un diseño factorial con solo 2 factores, pues únicamente van a tener una interacción doble. Si ustedes aumentan la cantidad de factores, pues van a aumentar igual la cantidad de interacciones. Pueden tener interacciones cuádruples, triples, dobles y demás. En este caso, nada más tenemos una interacción doble. Como ya lo mencionó su compañera, vamos a tener 3 juegos de hipótesis. El primer juego de hipótesis para el factor A, el segundo juego de hipótesis para el factor B
Y el tercer juego de hipótesis para la interacción. ¿Cuándo se rechaza la hipótesis nula? Cuando al menos un Cuando factor alguna es... media es diferente. Más bien, Mario, quiere decir que si la rechazas, al menos un nivel es diferente. ¿Sí? A un nivel. Ok. Ajá. Pero, ¿cuándo se rechaza la hipótesis nula? ¿Qué criterios tienen para rechazar las hipótesis nulas? Cuando el F0 es mayor que el valor crítico de tablas. Muy bien. ¿O cuando el p-valor es menor a? 0.25. Exactamente, al alfa, ¿ok? Depende del valor de alfa. Bien, entonces en este caso, tienen que la variabilidad total, ustedes la pueden descomponer en la suma de cuadrados de A, la suma de cuadrados de B, la suma de cuadrados de AB, de la interacción, y la suma de cuadrados del error. ¿Ok? ¿Cómo se calcula uno de estos? Pues ya son expertos en la interpretación de esta notación de puntos, ¿verdad? Pero ahorita lo revisamos para que quede más claro. Ahora bien, ¿cómo se elabora la tabla NOVA? Igual que todas las anteriores. Vamos a tener la fuente de variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad y el cuadrado medio, estadístico de prueba y el p-valor. Si lo hicieran a mano, pues hasta con el estadístico de prueba ustedes pueden concluir. ¿Cómo se calcula el cuadrado medio? La suma de cuadrados sobre los grados de libertad. ¿Cómo se calcula el estadístico de prueba? El cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. Pueden tener, chicos, un diseño factorial con una covariable. Es decir, que aquí le agregáramos una X. Yo creo que sí. Exactamente, sí. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pues medir esa X en cada una de las combinaciones antes de aplicar el tratamiento. Y aquí podrían agregar la covariable. ¿Qué es lo que tendrían que agregar? Pues una fuente de variabilidad y un juego de hipótesis. Pero sería exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, aunque no vamos a verlo, pero pues es importante que sepan que se puede aplicar. Entonces, ya lo mencionamos. Tenemos 3 juegos de hipótesis, por lo tanto, vamos a tener 3 estadísticos de prueba. Por lo tanto, se concluye para cada uno de los estadísticos de prueba. Que a varios les falló eso en el examen. ¿Por qué? Porque en el último, bueno, en uno de los ejercicios, que era el del análisis ANCOVA, nada más concluían en función del tratamiento y no de la covariable. Entonces, recuerden, tienen que concluir de acuerdo a la cantidad de estadísticos de prueba tengan. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces tienen juegos de hipótesis. En el primer caso, pues responde el juego de hipótesis del factor A, del factor B y de la interacción. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. No, profe. Ok. Maestra, yo sí. Adelante. Entonces, esto es nada más para una figura plana, o sea, de 2 dimensiones, ¿verdad? Así es. Sí, porque aquí nada más estamos considerando 2 factores. Gracias, maestra. Entonces, para una de 3 dimensiones, como lo que veíamos del cubito, ya nada más aumenta el factor C y se hace el mismo procedimiento. Exactamente. Tendrías el factor C, pero a ver, escribe ahí cómo quedaría tu modelo. ¿Qué más agregarías?
bueno, si quieres en lugar de esa A ahí, ponle igual nada más A más B más C. ¿Sí? Pero ahora con 3 factores, Tere, ¿cuántas interacciones vas a tener? ¿Cómo, maestra? ¿Cómo interacciones? Ajá, ¿cuántas combinaciones de AB o de AC o de ABC? ¿Qué quiere decir una interacción? Si ustedes, bueno, para empezar, ¿en la práctica entienden a qué se refiere la interacción? La unión de dos factores, ¿no? Que sí tienen cierta influencia en el en el tratamiento o en la unidad experimental. Exactamente, que no solo tiene que ver el factor solito, sino que de alguna manera la relación que guardan esos 2 o 3 factores puede influir. Esto que ven al inicio se conoce como efectos principales. ¿Sí? Es decir, el efecto que tienen por sí solo los factores, pero de manera separada. Pero esta parte se refiere al efecto que tienen los factores, pero en combinación, no solo solitos. ¿Sí, Tere? Sí, maestra, entonces sería A, B, C y en la interacción A, B, C y J, K. Y, ajá, y JK, bueno, lo de los subíndices puede, va a ir aumentando dependiendo de la cantidad de factores, pero además, Tere, en un diseño con 3 factores, ¿cuántas interacciones tienes? 3. Tienes una triple, que es la interacción A, B, C. Tienes además interacciones dobles, A con B, A con C y B con C. Tienes 4 interacciones. ¿Sí queda claro? Entonces maestra, serían más o 7 menos. juegos de hipótesis. ¿Mande? Serían 7, no, 4, 7 juegos de hipótesis. Creo que sí, son 4, 5, 6, 7, exactamente. Ok. Y esas interacciones dobles serían en la fórmula, ¿no, maestro? Así es. O sea, quedaría A más B más C más AB más AC más BC más ABC. Ándale. A ver, ahorita déjame escribirlo. Bien, bien, bien. ¿Sí? En el ejemplo que menciona Tere, con 3 factores, tendríamos A, B, C, 3 factores en este caso. Es una representación ya de este tipo. En este caso tienen 2 niveles cada uno. Entonces tenemos el factor A, B, C, tenemos una interacción triple, tenemos 3 interacciones dobles. ¿Sí? Entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juegos de hipótesis y tienen 8 fuentes de variación. ¿Alguna otra duda antes de que pasemos al ejemplo, chicos? ¿Ninguna? Ok. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Consideremos un experimento
en el que se quiere estudiar el efecto de los factores A y B. A es la profundidad sobre el acabado y B es la velocidad de alimentación. Tenemos dos factores. En este caso mis factores pues son cuantitativos, pero bueno, al momento de fijar valores, determino 3 niveles para B y 4 niveles para A. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que la profundidad o la velocidad en la máquina vaya cambiando, sino que yo fijo esa profundidad, esa velocidad y los fijo con estos valores, ¿ok? En este caso, ¿cuántos tratamientos tienen? 12. 12 tratamientos, ¿sí? Si estamos hablando o de aquí a lo que estamos observando, cada uno de esos tratamientos tiene 3 repeticiones, ¿cuántas corridas experimentales tienen? 36. 36 corridas. Muy bien, ¿ok? Entonces, esas 36 pruebas son las que se tienen que realizar de manera aleatoria, ¿sí? Es decir, que estaría mal si primero corren las 3 de punto 15 con punto 2 y luego las otras 3 de punto 18 con punto 2. No. ¿Qué es lo correcto? Bueno, correr a lo mejor esta, después esta, luego esta y así sucesivamente. De manera que tengan ordenen de manera aleatoria las 36 corridas experimentales. En este caso, el I va desde 1 hasta 4, y 1, y 2, y 3, y 4. Mi J va desde 1, 2 hasta 3. Tengo un factorial 4 por 3. Es decir, tengo dos factores, uno con 4 niveles y otro con 3 niveles. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. ¿No? Ok. Bueno, se recomienda a veces poder empezar a analizar los datos con algunas gráficas que nos van a permitir visualizar cómo se van a ir comportando nuestros datos. Por ejemplo, aquí podríamos representar cada uno de los tratamientos. ¿Cómo representamos cada uno de estos tratamientos? Pues tenemos aquí los 4 niveles de A y los 3 niveles de B. Cada uno de estos puntitos hace referencia a una combinación en especial. Por ejemplo, este puntito, ¿qué quiere decir? ¿Qué nivel es en A? 3. 3. Y en B, igual 3. ¿Sí? Quiere decir que en el nivel 3 de A y el nivel 3 de B, yo obtengo un valor más o menos, bueno, aquí a lo mejor cercano a 100. ¿Qué es lo que se está graficando? ¿O qué valor es el que se está graficando? Los promedios. Miren aquí, 3 y 3, 99 más 108 más 95, el promedio. ¿Qué es lo que pueden observar así a simple vista con esta gráfica? Bueno, que conforme aumenta la profundidad y aumenta la velocidad, mi variable aumenta. ¿Ya vieron? Los valores más oscuros, que corresponden acá en la escala a valores más bajos, se encuentran en los niveles más bajos, tanto de A como de B. Cuando se habla de diseños factoriales, también nos vamos a auxiliar
de lo que se conocen como gráficas de efectos principales y gráficas de interacciones. Esta gráfica de efectos principales, ¿qué me está indicando? Bueno, en el eje de las X voy a tener todos los factores. En este caso, pues nada más estamos hablando de 2 factores, ¿ok? En el eje de la Y voy a tener la variable respuesta. Esta línea que ven en el centro, ¿qué creen que sea? ¿Promedio? Como una variable promedio. Es la media global. Ujú. De acuerdo a lo que ustedes aquí están viendo y de acuerdo a lo primero que habíamos mencionado, cuando la hipótesis nula no se rechaza, ¿qué quiere decir esto? Que no existe diferencia entre las medias, en las medias de la variable de respuesta en función de cierto factor. ¿Qué tendrían que observar aquí ustedes para más o menos ir intuyendo que rechazan o no rechazan la hipótesis nula? Bueno, si estos valores estuvieran muy cerquita de la media global, podríamos ir pensando en que no se van a rechazar las hipótesis, en que no se van a rechazar las hipótesis nulas. Esto ya nos podría ir generando, bueno, cierto, bueno, también depende acá de la diferencia que haya en Y, pero nos podría ir generando ya algunas conclusiones, no conclusiones, pero alguna idea de cómo se comportan los datos, ¿ok? ¿Qué es lo que se está graficando aquí? ¿Qué es lo que creen que se grafique en esta línea? Bueno, primero, antes de eso, ¿sí entienden cómo se podría leer esta gráfica? ¿Qué quiere decir? Que mi factor A, ¿cuántos niveles tienen? 4, punto 15, punto 18, punto 21 y punto 24. Estos son los niveles, ¿sí? ¿Qué quiere decir en este caso el nivel punto 15? Que tiene un valor aproximado de poquito menos de 85. El segundo nivel tiene más o menos un valor de 90. El tercer nivel tiene un valor entre 95 y 100. Y el cuarto nivel tiene un valor cercano al 105. ¿Qué quiere decir eso? Son los promedios. Tu promedio de punto 15, de punto 18, punto 21, punto 24. Estos promedios son los que se están graficando. Lo mismo para el factor B. En el factor B tienen 3 niveles. Punto 2, punto 25 y punto 3. Estos son mis 3 niveles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nada más se considera el factor B, tengo el promedio del primer nivel, el promedio del segundo nivel y el promedio del tercer nivel. ¿Ok? Y bueno, además de los efectos principales, ¿qué más tenemos en el modelo? La combinación. La combinación, muy bien. Entonces vamos a tener también gráficas para las interacciones. ¿Cómo graficamos las interacciones? Bueno, con X o en el eje de las X vamos a indicar uno u otro factor y en el eje de las Y vamos a indicar en el eje de las Y la variable de respuesta y vamos a separar por líneas, como lo que hacen ustedes en Excel cuando ponen varias series. Bueno, cada una de esas series va a corresponder a un nivel del otro factor. Sí, ya nos podríamos ir dando una idea de
cómo se comportan los valores. Aquí, por decir, podemos ver que independientemente del factor A, el factor B con el nivel punto 3 voy a obtener valores más altos. Y bueno, con el factor punto 2, valores más bajos. Esto nada más les sirve para visualizar cómo se pueden ir comportando los valores. Ahora bien, para los cálculos, recuerden, tenemos 4 niveles en el factor A y 3 niveles en el factor B. Ahora, ¿qué es lo que necesitan? Sacar promedios. Sacar promedios, exactamente. Necesitan los promedios, esas Y punto punto. Necesitan las Y barra punto J punto. Pero además las Y J barra punto. O la Y barra Y J punto. ¿Qué quiere decir esto? Que es el promedio de 1,1, el promedio de 1,2, el promedio de 1,3, el promedio de 2,1, 2,2, 2,3 y así sucesivamente. Y además la media global. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre cómo se calculan? ¿Cómo calcularían de Y y el primero? Cuando mi Y vale 1, pues tendrán que sumar los 9 valores y dividirlos entre 9, porque estamos hablando de un promedio. Para las Jotas, sumar por columnas. Para las interacciones, sumar, pero por celdas nada más, por así decirlo. Es por cada uno de los tratamientos. Si se fijan, esta IJ quiere decir cada uno de estos tratamientos. ¿Por qué? Porque son las combinaciones. Maestra, Sí queda. ¿qué se hace primero? No importa, todos los tienes que calcular. Ah, bueno. Ajá, o sea, podemos hacer primero el de cada celda y ya al final lo sumamos y dividimos solamente entre 3, que son los factores. Puede ser. Porque como estás hablando ¿cómo se llama? Perdón. De promedios, pues te va a dar lo mismo. Gracias, maestra. ¿Sí? Entonces, adelante, chicos, tienen 10 minutos para máximo para terminar estas cuentas, por favor. Conforme terminen, levantan la mano, por favor.
Además necesitan la media global. Recuerden levantar la mano conforme terminen.
¿Listo? Todavía no. Jorge, Jucari, Rebeca, Teresa, ¿alguna duda? No, maestra, pero ya sabe que siempre me voy más lento. Pero estoy bien, gracias. Ya voy a terminar casi. Ok. Sí, profe, yo también ya acabo de terminar apenas. Ok.
Bien, estos son los datos que tuvieron que haber obtenido, ¿sí? Van a tener 4 valores para y, para y barra i punto punto. ¿Por qué? Porque tienen 4 niveles en i. Van a tener 3 valores para y barra punto j punto. ¿Por qué? Porque tenemos 3 valores para j. Y van a tener 12, además 12 promedios o 12 valores para las interacciones y barra y j punto. Y bueno, además la media global, ¿sí? Ahora bien, con estos valores ustedes ya pueden entonces determinar las sumas de cuadrados. ¿Cómo determinan las sumas de cuadrados totales? Alejandro, ¿cómo se interpreta esa suma de cuadrados totales? Alejandro. ¿Profe, me escucha? Sí, adelante. ¿Cómo se interpreta la suma o cómo se calcula la suma de cuadrados totales? Adelante. Sería la sumatoria de todos los promedios menos la media global elevada al cuadrado. Ok, primero, es de todos, pero no de todos los promedios. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos y barra, ¿sí? Ni aquí puntito. ¿Qué quiere decir cada y y j acá? Erika. ¿Te puedo decir? Adelante. Pues eso tiene que ver con que es cada factor, que sería el B y el A, y de cada tratamiento. O sea, cada cuadrito. No es cada cuadrito, es Bueno, cada observación. cada observación de la interacción de esos bloques, de esos dos bloques, de esos dos factores. Pero además, esta ahí va desde, bueno, esta acá va desde 1 hasta n. Es cada observación. Es Cada decir, perdón, ¿Sería cada corrida? cada corrida. El 74, el 64, el 60. Es decir, los 36 datos. Por eso es que ahora tienen 3 sumatorias. Hasta antes nada más habían tenido 2. ¿Por qué? Porque tenían por filas y por columnas. Ahora tienen 3. ¿Por qué? Porque se refiere a dentro de cada celdita y además por cada fila, por cada columna. ¿Sí? Entonces hace referencia a cada una de las observaciones. A las 36 observaciones le tienen que restar la media global y elevarlos al cuadrado y sumarlas. Ahora bien, para la suma de cuadrados de A, ahora sí tiene que ver más con lo que mencionaban sus compañeros. ¿Cuántos i tienen? ¿Cuántos valores teníamos 4. para i? 4. ¿Sí? Es y barra i punto punto. ¿Qué quiere decir? Las medias para i. Cada media de i le van a restar la media global y lo van a elevar al cuadrado. Cada media que ustedes calcularon por fila. Esta y esta. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
restarle la media global y elevarla al cuadrado. La suman y lo van a multiplicar por B por N. ¿Cuánto vale B? 3. ¿Cuánto vale N? N minúscula vale 3. ¿Por qué? Porque es el número de repeticiones. De manera similar para B. Cada media de los niveles de B menos la media global multiplicado, bueno, lo suman y lo multiplican por A por N. ¿Cuánto vale A? Vale 4. ¿Cuánto vale N? Vale 3. Y después, las de las interacciones. Aquí sí es lo que tú decías, Mario. Es cada media, pero de las interacciones. Es decir, la media que calcularon para cada una de las celdas. ¿Sí? Le restan la media global, la suman y la multiplican por N. ¿N cuánto vale? 3. Y a este valor le tienen que restar la suma de cuadrados de A y la suma de cuadrados de B. ¿Cómo calculan la suma de cuadrados del error? Pues por diferencia, igual que en todos los casos anteriores. La suma de cuadrados totales menos la de A, menos la de B y ahora menos la de la interacción. ¿Sí? Entonces, adelante, por favor. Maestra, ¿le puede pasar un poquito al anterior para tomar una foto y ver los valores nada más, por favor? ¿Listo? Recuerden levantar la mano conforme terminen, por favor.
Maestra, Sí, ¿de dónde sale el 9.30? es la media global. Este valor, La media global no es 94.33. sí, 94.33. ¿O dónde ves el 9 Al 74 menos Ah, ok, 9.33. no, aquí hay error de dedo, me faltó el 4, pero es 94.33. Está bien, gracias, maestra.
Damos 2 minutos más, chicos. Listo. Obtienen estos datos. 6.532 para la suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados de A, 2.125. La suma de cuadrados de B, 3.160. La suma de cuadrados de la interacción, 557. Y la suma de cuadrados del error, 689.33. ¿Ok? Ahora bien, con esto ustedes ya podrían elaborar la tabla ANOVA. Se les queda de tarea que elaboren la tabla ANOVA. ¿Con cuántos y cuántos grados de libertad tendrán que buscar? En el caso del factor A, con 3 grados de libertad y el error son, tenemos 4. Hay 4 y 4 por 3, 12. No, digo, 24. Serían 24 grados de libertad en el error. Entonces tendrán que buscar con 3 y 24 grados de libertad, con 2 y 24 grados de libertad. Y en el último serían, ¿cuánto? 3 y 2 y 6 y 24 grados de libertad. ¿Ok? Sí, profesora. Y este sería el análisis de varianza que van a obtener. De acuerdo al p-valor, o bien o comparando el F con el estadístico de prueba con el valor crítico, ¿qué sucede? Ernesto, considerando el p-valor, ¿qué pasaría aquí con las hipótesis nulas? ¿Cuántas hipótesis nulas tienen? Tenemos 3. ¿Cuántos? 3. Muy bien. En el caso de, por ejemplo, 1.65 es mayor que alfa y por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, igual que en A ver, es 1.65 y ¿qué más dice ahí? Acá. A la menos 7, menos 7 por 10 a la menos 7 y por 10 a la menos 9. ¿Qué pasaría entonces? ¿No se rechaza? ¿Cuándo se rechaza la hipótesis nula, Ernesto? Cuando el valor, por ejemplo,
el calculado es menor que alfa. Por ejemplo, pues alfa estamos sabiendo que es 0.05 y si es menor a eso, entonces se rechaza. Ok, cuando el P valor es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula. ¿En este caso es menor? No. ¿No? 1.65 Sí. por 10 a la menos 7. Sí, lo es. Sí, ¿sale? Sí. Entonces, ¿cuántas hipótesis nulas rechazas en este problema? Pues las 3, ¿no? Exactamente. Entonces, se rechazan. Ay, ¿qué hice? En este caso, se rechazan las 3 hipótesis nulas. ¿Qué quiere decir esto? Que se afecta de manera significativa a la variable de respuesta o tiene un efecto significativo tanto el factor A como el factor B como su interacción. Si se fijan, es exactamente la misma mecánica que hemos estado viendo hasta desde diseños completamente al azar. Podemos hacer igual comparaciones de medias, podemos comprobar supuestos, etcétera. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes en Excel? Pues aquí ya les dejo las instrucciones. ¿Cuál es la desventaja de Excel? Bueno, con Excel ustedes nada más en un diseño factorial únicamente pueden analizar 2 factores. Si quisieran analizar 3 o más factores, no lo pueden hacer de manera automática con alguna de las funciones. ¿Sí? Van a tener exactamente los mismos valores. Además, bueno, aquí en Excel podemos estar visualizando el valor crítico para F. Si vemos, en los 3 casos el estadístico de prueba es superior que al valor crítico de tablas. Por lo tanto, pues rechazamos las 3 hipótesis nulas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora, gracias. Bien. ¿Me va a pasar esta presentación? Ya en dos clases más, que finalicemos la parte de factoriales antes de factoriales fraccionados. Gracias. Ok. Entonces, bien, chicos, si no hay ninguna duda, pues la clase de hoy finalizaría y nos vemos el día de mañana. Por favor, traten de terminar el ejercicio si no lo terminaron, para si tienen alguna duda la resolvamos el día de mañana. ¿Ok? Ok, profe. Hasta luego, chicos, que tengan buen día. Hasta luego, profesora. Igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye. Hasta luego, maestra. Gracias.